A orillas del río Magdalena, en el corazón del corregimiento de San Luis Beltrán, nació hace 3 décadas un sueño hecho escuela. Un sueño levantado con las manos de una comunidad que creyó que la educación era el camino hacia un mejor futuro. Desde aquellos primeros años, estudiar no era fácil. Muchos caminaban o viajaban por el río para llegar a clase. Pero poco a poco, la ayuda de algunos líderes empezó a cambiar esa historia. Era la Escuela Mixta San Luis, así era el nombre de la escuela. Nace pues la idea de la necesidad de crear la institución educativa Anuar Rivera Jatar. Entonces cuando se da, pues llega a la alcaldía de Tenerife un señor de nombre Anuar Rivera Jatar, alcalde en ese momento en el año 91, 90 por allá, nos ve en esa necesidad de que nos tocaba trasladarnos a pie, otros en bicicleta, otros en burro, en lo que encontráramos, para poder trasladarnos de acá a Tenerife y retornar nuevamente acá a nuestro corregimiento. Salíamos de aquí el sol de la mañana, tipo madrugada, en un lechero, en un bote. Salíamos de aquí a las 4 de la madrugada. Regresamos nuevamente acá al pueblo a las 2 de la tarde, 2 y media, algunos a las 3 de la tarde por el trayecto que había, que era muy difícil. Incluso la vía de acceso a Tenerife era muy complicada. En 1975, una gran creciente del río Magdalena arrasó con todo, la escuela, los sueños y la tranquilidad del pueblo. Pero las aguas no pudieron llevarse la fe ni el deseo de seguir educando. Donde estaba ubicado en la plaza de acá de San Luis y tenía la estructura dentro de la misma, el colegio estaba una capilla de oración católica donde se hacían oraciones. Y también tenía comedor donde vivía la misma profesora. Era un colegio grande, de buena capacidad. Pero luego en el año 75, donde ocurrió la catástrofe de la creciente, de la inundación del río, donde dañó todo lo que tiene que ver la estructura, el colegio se cayó, ya no había, pues las aulas habían colapsado con la creciente. Las familias se vieron obligadas a irse a buscar refugio en otros pueblos, pero siempre con la esperanza de volver y reconstruir lo perdido. Cuando se hundió San Luis, la población, una parte se fue para allá, para las lomas. Allá hicimos un pueblecito, allá varios ranchos hicimos. Unos se fueron para Jesús de Río, otros para Tenerife, otros para Plato. Aquellos niños que alguna vez estudiaron entre el lodo y el miedo, hoy son parte viva de la historia de resistencia de San Luis. Aquí había un colegio de primaria. Una escuela de primaria era. ¿Estaba dónde? Aquí en este sector aquí. De aquí cogía de la esquina, así. Pues este sector allá. Hasta allá, ¿ve? Hasta allá, hasta allá. No, el agua entró por aquí, no estaba esa muralla. Entró el agua por ahí. Y el agua a medianoche, se cayó toda esa vaina en el colegio y la iglesia. Se llevó la iglesia. Entre tablas, enramadas y manos solidarias, la escuela volvió a levantarse. Era humilde, pero en cada rincón se respiraba esperanza. Pero luego cuando ya el río bajó, la creciente, entonces se ubicaron aquí enfrente, al costado donde está el puesto de salud. Ahí lo hicieron como un colegio, pues como provisional, donde hacían las clases. Allí daban a los alumnos, pues se reunían aquí. Entonces en los tendales se ubicó, se hicieron una primera aula que hicieron ahí. Hicieron una aula en los tendales, eso era un tendal ahí. Se ubicó, cuando mi papá fue alcalde, pues teníamos una catapila y eso lo limpiamos y se hizo ahí, ahí vino el doctor Jacobo Pérez como gobernador a mirar cómo es la zona para entonces ser más amplio el colegio. Ellos fueron los pioneros, los que enseñaban con tiza, tablero y corazón, abriendo camino para las futuras generaciones. Ya cuando yo llegué, ya encontré la básica primaria, muchos miembros de esta institución, como son los docentes, José Villamizar, Álvaro González, Guillermo Padilla, que Dios lo tenga en su santa gloria, el rector, el señor Guillermo Escobar, y otros profesores colegas que encontré en la básica primaria. Los años pasaron y un alcalde visionario, Anuar Rivera Jatar, decidió que el pueblo merecía algo más, una educación digna y cercana. En cierta ocasión, pues, hubo un incidente en la entrada de Tenerife, a la llegada se hace un remolino. Y ese remolino ocasionó que el bote
se apagó, el bote se fue hacia un lado y todos los estudiantes se fueron hacia el otro y cuando se vio por el otro lado, se vino hacia el otro lado del bote y cogió agua casi hasta la mitad. Y todos gritaban en la orilla que se van a dar los plazas, que se va. Algunos se desmayaron. Esa situación pues despertó más la necesidad pues de que había que solucionar el problema de los estudiantes de San Luis de bachillerato, porque se estaba corriendo incluso riesgo ya con las vidas de esos estudiantes. Entonces es cuando se nace la idea del doctor Anwar de gestionar a nivel departamental la creación de una institución educativa acá en el corregimiento de San Luis, apoyado obviamente por los políticos de turno. Gracias a eso pues se creó pues, la institución educativa básica hasta noveno, pero después se amplió hasta media vocacional, que fue ya décimo y undécimo. El pueblo agradeció ese gesto, sabiendo que el conocimiento sería el legado más grande de aquel alcalde. Un alcalde excelente aquí en este corregimiento. Y fue uno de los que promovió para que ese colegio se construyera ahí. Y para honra de él se le puso el nombre de Anwar Rivera Atar. Bien puesto, yo lo calificaría como excelente por la labor que hizo él como alcalde, un alcalde excelente. Nunca lo podemos olvidar, el Anwar Rivera. No fue fácil mantener a los jóvenes en la escuela. Las distancias, el clima y la falta de recursos fueron obstáculos constantes. Pero el deseo de aprender fue más fuerte. La deserción en su momento era mucha. O sea, nosotros arrancamos 47 estudiantes y solamente terminamos 7 estudiantes bachillerato, porque realmente era muy difícil. El transporte, la alimentación era muy, muy complicado. Entonces muchos no aguantaron esa dificultad y se retiraron. Entonces nace la institución educativa Anwar Rivera Atar y eso pues genera más inclusión de los estudiantes y los estudiantes se motivan más porque están cerca de la institución educativa. De esas aulas salieron los primeros profesionales del pueblo, orgullo de San Luis, testimonio vivo del valor de la educación. Hoy podemos mencionar al médico Franklin Núñez, egresado de acá de la institución educativa. Podemos también mencionar al médico Villamizar, el profesor Hoche, también egresado de acá. Y tenemos muchos profesionales, incluso mi hija, que este año se gradúa como ingeniera ambiental, egresada de esta institución educativa, y así, personas que con dificultades hemos tenido, hemos hecho un esfuerzo por formar a nuestros niños. Y eso es algo que es bueno para nuestra sociedad, para nuestra comunidad sanluisana. Años después, el río volvió a recordarnos su fuerza. Las aguas regresaron, pero esta vez el pueblo estaba preparado. La escuela volvió a ponerse de pie, más fuerte que nunca. Bueno, la creciente de los años 2010 y 2011, como ustedes saben, fue devastadora para el corregimiento, ya que muchos de sus pobladores tuvieron que marcharse a otros sitios y gracias a la voluntad del profe Álvaro, que acogió a muchos de ellos en el famoso Tiburón. Pero aquí el colegio pues nos quedó muy devastado. Algunas aulas quedaron inservibles, pero se restauraron en su momento y pudimos salir de ese bache de la que nos dio la naturaleza. Tanto que hoy tenemos unas condiciones distintas y que hemos seguido adelante. Algunos docentes han dedicado su vida a esta institución. Ellos son memoria viva, ejemplo de entrega y amor por la enseñanza. Y llevo 30 años trabajando en esta hermosa institución. La sede de bachillerato como tal no existía. Trabajábamos en la misma sede donde funciona la primaria. Faltaban algunos salones, teníamos nada más los grados en bachillerato sexto y séptimo y toda la primaria. Las dificultades eran muchísimas. No teníamos prácticamente nada, como institución no teníamos nada. Apenas unos salones, ahí en malas condiciones. Ya en 1 o 2 años más adelante fue que ya se fueron construyendo algunos salones acá en la sede actual. Y todo lo demás, malas condiciones, no habían abanicos, no había nada, incluso el transporte de aquí, era muy difícil salir de aquí. En esa época los estudiantes eran muy agradecidos, estudiantes con ganas de seguir adelante,
que se les veía el amor por estudiar. Y yo creo que eso fue una de las cosas que me hizo quedar aquí y el cariño que he recibido del pueblo. Como institución es la mejor, digo yo. Hay un calor humano, un gran grupo de compañeros docentes, un gran grupo de estudiantes y como siempre nos hemos considerado una familia, yo siento que esta es mi otra familia. Ser maestro en aquellos tiempos era un acto de fe. Sin recursos, pero con convicción, formaban generaciones en medio de las dificultades. Comencé a trabajar en el año de 1995. El primer año en que comenzó el bachillerato acá. Comenzamos con la básica secundaria. Mi primer nombramiento fue el 13 de febrero. El primer nombramiento lo hicieron ese día, el 13 de febrero del 95. Luego nombraron a la profesora Sofía, el profesor Alfide, el profesor Paul y mi persona. Esas 5 personas fueron nombradas en ese decreto. Comenzamos a trabajar en la básica secundaria con dos salones, sexto y séptimo. Esos fueron los 2 salones que comenzamos. Acá solamente había eso, en la básica estaban en construcción los otros salones. Luego hicieron 2 salones más, nos metimos octavo y noveno. Y más adelante se desarrolló la secundaria. Luego el colegio fue creciendo, tanto en la parte de infraestructura como también en la parte de personal humano, docentes, estudiantes. Fueron un desarrollo y luego hicimos ya no éramos básicas, sino ya metimos la media vocacional, o sea, 10º y 11. Ya más adelante sí, el colegio creció, hicieron las 2 sedes, bachillerato, primaria. Y aquí donde nosotros estábamos, en la infraestructura donde nosotros estábamos, anteriormente había un campo de fútbol. El cementerio siempre estaba ahí. Y en ese campo hicimos la construcción del bachillerato hasta ahora, hasta el momento. Hoy, los estudiantes de la Noa Rivera Jatar son la prueba de que el esfuerzo de generaciones anteriores valió la pena. Siempre he estado aquí recibiendo los conocimientos que nos han impartido nuestros profesores desde preescolar, primaria, bachillerato. Cada uno de los docentes nos han transmitido años y años de esfuerzo y lucha que ellos aplicaron para poder llegar a donde están. Yo siento que nosotros como estudiantes somos muy bendecidos por tener la calidad de profesores que tenemos. Y yo me siento muy agradecido, muy afortunado y creo que hablo por todos cuando digo que esta institución con tan poco ha logrado muchísimas cosas, con el amor, con el esfuerzo que hemos aplicado a la misma. Y si me preguntan, yo no la cambiaría por nada del mundo. Que próximas generaciones también reciban la misma educación que yo he recibido aquí en esta institución. El colegio sigue creciendo, adaptándose a los tiempos, con una mirada al futuro y un corazón que sigue latiendo con orgullo. Encontré unas aulas casi destruidas, unos estudiantes con el deseo de salir adelante. Y muchos años después, hoy, contamos con una institución no totalmente transformada como nosotros quisiéramos, pero sí con un avance bastante significativo en cuanto a lo tecnológico, a lo académico y un cúmulo de estudiantes con un deseo de transformación. Muchos ya profesionales que están haciendo su aporte bastante significativo a la sociedad y al pueblo y a esta institución donde tuvieron la plataforma para salir adelante. Proyectarnos a ser una institución que esté acorde con todos los avances tecnológicos y pedagógicos de la sociedad y del mundo y catapultarnos desde este micromundo hasta un mundo más amplio, como una escuela llena de transformación, de deseos y de cambio para una sociedad que urge de esos cambios, para nosotros transformar
este pueblo que tanto lo necesita. 30 años después, el legado sigue en manos de nuevos líderes. Ellos continúan la misión de educar con amor, inspirados por quienes un día sembraron los primeros sueños. Ser rector de la institución educativa Anuar Rivera Jatar en este momento histórico es un privilegio y una responsabilidad. Aunque solo llevo 2 años aquí, se siente el peso del esfuerzo de generaciones que levantaron esta escuela con amor y sacrificio. Hoy nuestra tarea es honrar ese legado, fortaleciendo la calidad educativa y formando jóvenes que sigan transformando al corregimiento de San Luis Beltrán. Actualmente soy el coordinador de la institución, aunque llevo poco tiempo en el plantel educativo, he sentido lo que es estar dentro de la familia anuarista, un equipo comprometido, una comunidad que siempre está allí con nosotros, acompañándonos en cada uno de los procesos. Desde la institución hemos tratado de infundir valores fundamentales como el respeto, la responsabilidad, el compromiso, y esto se ve a diario en el trabajo que hacen nuestros docentes, el trabajo que se hace diario también con los padres de familia, con la comunidad en general. Entonces, es un trabajo satisfactorio en este poco tiempo que llevo. Me he sentido parte de esta familia y como tal hemos dado todo de nosotros para que esta comunidad también vea resultados. Bueno, tenemos muchas expectativas, ¿cierto? Queremos que esta nueva generación no solamente salgan de aquí y obtengan su cartón de bachiller, sino que transformen el entorno, transformen la sociedad, transformen nuestro municipio y, por qué no, el departamento y Colombia. Queremos formar estudiantes comprometidos, que sean responsables y que sobre todo sean ciudadanos de bien. 30 años de historia, de maestros que enseñan con el alma y estudiantes que aprenden con el corazón. 30 años de orgullo, esperanza y amor por la educación en San Luis Beltrán.